¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Lo que no se ve. Yo soy Giancarlo Pichardo y mantengan los ojos siempre abiertos. Hoy es un día súper especial, como todos, ¿no? Siempre digo que es un día especial, ¿no? Pero pues hoy nos encontramos no nos encontramos en nuestros sets. Como pueden ver, estamos en una locación diferente y les voy a introducir un poquito dónde estamos. Yo trabajé aquí un tiempo, tuve el privilegio de trabajar aquí un tiempo en mis años de más chavo, y estamos aquí en presencia de un ícono campechano, estrella de la comunicación, sí, y pues comunicador por muchísimos años, y tiene muchísimas anécdotas que contarnos. Y pues sin más preámbulo, aquí les presentamos a don Manuel Cruz Bernés. Señor, bienvenido. No, el gusto es mío. Con esa presentación ya vamos a cenar ahorita donde tú digas. Ya me lo gané, ¿o qué no? Oye, cuando yo llego a algún lugar y tienes que registrarte, cuando llegas a un hotel ¿no? Y ya ves que dice el cuadrito ocupación. Entonces, desde toda la vida, yo a la hora de poner ocupación pongo reportero, porque así me sentía, así me siento y seguramente que así me voy a sentir hasta que esto se acabe. Reportero, ¿no? De profesión. El que va al lugar a donde los demás no pueden llegar para que puedas tú ver, tomar nota, grabar, qué sé yo, y luego írselo a contar a otros que no pudieron llegar. Es un privilegio. Es una linda chamba, ¿no? Bienvenido. A ver, cuéntenos, muchas gracias. Cuéntenos un poquito acerca de su historia, una pequeña reseña para que todos los que no lo conozcan, que creo que deben ser muy pocos, pues se enteren quién es don Manuel Cruz. Hermano, tú me conoces. Claro. Es un riesgo que me pongas un micrófono y dígame, cuénteme. No, voy. Aquí vamos a escupir. Aquí vamos a escupir. Hombre, no, es un riesgo. En los bares karaoke ya no me quieren. Ya no me quieren porque cuando me toca el micro ya no lo suelto. ¿No? De veras. No, te voy a platicar de esta carrera tan maravillosa, ¿no? Que hemos tenido. A mí me da mucha alegría en la calle, de pronto que me paran chavos así como tú. Pero hay chavos que luego ya no los recuerdo, no los ubico rápido, cabrón. Y te dicen, yo estuve en el Abarrote. El Abarrote es un programa que se transmitió en Campeche durante 3 años e impuso una marca que algún día la van a reconocer y van a poner una plaquita ahí en Telemar. Durante 13 años, de manera cotidiana, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, en vivo, a todo color, y como te acuerdas, sin red de protección. 2 horas que comenzábamos a las 7, terminamos a las 9 de lunes a viernes. Lo hacíamos todo el año. Yo era un jefe muy negrero, ¿te acuerdas? Solamente parábamos jueves y viernes santo, sí, a la mitad del año. Y en diciembre parábamos 2 días. Sí. No, parábamos 18. Ahora no era tan negrero entonces. 18 y 19 decíamos, ahí nos vemos, ¿no? Ajá, sí, de Reyes. Sí, es cierto. Y se hizo durante todo ese tiempo. Bueno, esos años por ahí pasaron y desfilaron cualquier cantidad de gente como tú, sí, que llegaron ahí, unos por la carrera que estaban estudiando, otros porque pues les llamaba la atención. Pero yo de contar la cantidad de personas que de pronto pasaron así como tú y dejaron parte de su emoción, de su entusiasmo y de su creatividad por ahí, ¿no? Claro. Y me da mucho gusto que tú, que también eres súper movido y versátil y eres emprendedor y eres empresario y te conozco de la onda también musical con tu bajo, con tu familia, y te veo recientemente incursionar en esto que hoy los chavos les apasiona, es tener un teléfono, pero algunos dicen, y bueno, y si me compro un par de luces, y si me compro un microfonito, que ya son muy baratos, sí, están al alcance de todos, ¿verdad? Y me voy a platicar con la banda, ¿no? Exacto. Qué buena onda. Pues te digo que ese ha sido un gran privilegio, estar en esto. De mi historia, me siento así hasta gacho, ¿no? Sentir que de mi historia, ¿cuál historia? Te agradezco lo de ícono, pero no. Ha sido un viaje extraordinario. Pocos no se ubican, pero yo soy clase 1953, con todos sus repuestos originales. Si sacas la calculadora, verás que estás hablando con un tipo de 72 años. Y entonces
mi vida la he ido llevando de una manera como la de todos, pero que me ha tenido Dios la condición de aprender y hacer un poquito de muchas cosas hasta que terminé de lleno metido en el tema de la comunicación. De profesión, ¿no? Ya como profesión. ¿Cómo fue su primer acercamiento con la comunicación? Fíjate, el primero fue en la escuela. Ajá. Hacíamos un periodiquito que se llamaba Los Totonacas. Era un periodiquito que se hacía en stencil. Tú no sabes qué es eso. Tendría yo que remontarme a hablarle a las audiencias de los chavos. El stencil era un papel que escribías como en una máquina, un papel encerado, y escribías y perforaba los textos, y luego en un rodillo con tinta, como si fuera una rotativa de periódico en chiquito, hacías el periodiquito. Entonces, con un compañero lo hacíamos, nos pedíamos prestado el stencil de la escuela y tirábamos el charrito con los resultados de la jornada de fútbol interna del colegio. Esa onda se me quedó para siempre. Después, entre los 20 y mis 30, hice cualquier cantidad de cosas, ¿no? Trabajé en Acapulco, en centros nocturnos como gerente, encargado. Es originario de allá, ¿no? Yo nací en Acapulco. Mis padres no eran de Acapulco. Mi mamá era campechana, mi padre era tabasqueño, de padres campechanos, y todo mi tronco está aquí, ¿no? Y a nosotros nos tocó nacer allá porque mi padre trabajaba en la Armada, en la Armada de México. Así que ahí nací, que ahí crecí, ahí me eduqué, salí de ahí ya con barba, bigotón, ¿no? Con patilla. Y entonces esa década hice muchas cosas como cualquier chavo. Intenté incluso ir por el sueño americano en los 80s. No se dio. Yo llegué a Los Ángeles, California, el día que le pegaron un balazo al Papa Juan Pablo. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No había nacido, en 1981. Ah, no. Yo nací en el 87, pero por sí, eso te digo, no había de niño sí estuve muy enterado de las imágenes. Exacto. Yo llegué a Los Ángeles ese día, estuve un año. Y finalmente no me llegué a acostumbrar a la vida del migrante, como muchos sí lo hacen, ¿no? ¿Cómo es la vida del migrante? Es dura, claro que es dura. No como hoy, ¿verdad? Llevas a la patria, para ponerse poéticamente, la llevas cargando en la espalda. Sí. Y cuando vas de a perro de Solimán... Es mucha responsabilidad y mucho sufrimiento, ¿verdad? La mitad de mi vida, la mitad del horario de chamba era con sajones, con gringos, y la otra mitad en la onda latina. Y sí dolía. Yo vivía en Whittier, California, muy cerca del downtown Los Ángeles, y por esas ciudades, en esa época había muchas ciudades que tenían espacios agrícolas, y veía cómo llegaban las camionetitas estas verdes de la migra, y los paisanos salían corriendo. Algunos se quedaban ahí quietecitos, recogiendo sus fresas, porque sabías que eso sí tenían su papel, los otros no. Entonces nunca, yo veía esas cosas y dije, híjole, no. Iba y venía, mi mamá vivía aquí en Campeche, venía por las Navidades, hasta que un día llegué y me quedé. Y de pronto, en la onda vine y puse una tienda como la que ves, lo del abarrote no es un chiste, es algo que me ha acompañado toda mi vida. O sea, sí fue abarrotero. Sí, tuve mi tiendita en este espacio donde estamos platicando, ¿ok? Y de pronto vi un anuncio en el diario de Yucatán. Su oficina estaba ahí donde está el Teatro Toro, en esa esquinita allá atrásito, que decía, se solicita, si tienes deseos de conocer el mundo de la comunicación y quieres ser reportero, tenemos un lugar para ti. Y yo vivía a 3 puertas de ahí. Un día fui y toqué, estaban los Parrao, que eran el Buki y su hermana, y Alejandra, que hoy la saludé, tenía rato de no verla, Ale, y me colé como reportero. ¿Pero todavía no estudiaba nada de eso o ya? Yo nunca, ¿cómo se llama? Estudié de manera formal, como hoy muchos de los jóvenes salieron de las universidades. ¿Sobre la marcha? No, yo pertenezco a una generación de aprender el oficio en la banqueta. Sí. Estuve casi un año en el diario Yucatán. De ahí
me invitó don Virgilio Soberanis a pasar a tribuna, siempre como reportero. Y entonces estuve en tribuna un buen tramo de tiempo. Y luego, en algún momento de mi vida, cuando nació Manolo, sentía que tenía que hacer muchas cosas. Volví a estudiar mi preparatoria, la terminé, me inscribí en la universidad, quería ser abogado. Me aventé casi la carrera completa, la hice a la mitad. Al mismo tiempo, fui el primer gerente de DHL, esta empresa amarilla de paquetería, el primer gerente. Yo me río mucho porque era el primer gerente, el primer chofer, el primer cobrador, el primer actor. Nada más había uno, no había ni oficina, ¿no? Pero yo era el representante. En verdad, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando rápido de los tempranos 80s. En esas épocas todavía Campeche estaba un poquito, no con tanta población, todo eso todavía, o eso fue más. Yo siento que hemos crecido de manera muy leve, pero sí. ¿Cuántos quieres que te diga que seríamos en esa época? 230,000 habitantes. Sí es considerable. Ya éramos algunos, pero en esa época los esfuerzos de comunicación impresos comenzaron a verse, ¿no? Antes solamente del Diario de Yucatán. Y eso en interiores, traía por ahí una sección, una paginita, decía, pasó en Campeche. Pero luego empezaron a surgir los medios campechanos, con empresarios campechanos. Las competencias, digamos. Sí, ¿no? Llegó Tribuna, llegó Novedades, se fueron creando así poco a poco, ¿no? Y ahí empecé a desarrollarme como reportero. En los tiempos en los que no había especialización, ¿ok? Porque hoy día quieres ser reportero, pero de fuente política. O reportero. Ahí era de todo. No, tenías que entrarle a todo. Sí, así es lo mismo que me pasó. Bueno, ¿cómo era una jornada como reportero en esos tiempos? ¿Qué hacían? ¿Cómo recolectaban la nota? Era pura pluma, ¿no? Cuando andabas de reportero, y antes que hubiéramos las herramientas que hoy día tenemos, primero que nada tenías que llegar al periódico a buena hora, 8:30, 9 de la mañana. En un tablero de esos de corcho estaban de una hoja carta. Tu jefe de información dividía como en 6, 7, 8 espacios unas tiritas de papel. Las órdenes de trabajo. De esas órdenes de trabajo, yo me acuerdo que eran, por ejemplo, tenías que cumplir 5. De las 5, cuando menos 2 o 3 eran órdenes de trabajo, es decir, vaya usted y pregunte por tal asunto, ¿no? O cuéntanos qué pasó con tal rollo. Y luego veías, pues te tocó policía y te tocó social o te tocó cultural. Hasta era como un regalito de Reyes, ¿no? Porque era como la emoción de a ver qué me tocaba mañana, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, tenías que meterle a todo y cuidado y pongas cara de fuchi, ¿no? Porque si no le gusta, pues con permiso. Ahí está la puerta y vienen. Ahí está el otro más arriesgado que sí cubre la policía. Entonces le teníamos que meter a todo y era una tirita. Las otras te las dejaban a que tú en libertad buscaras qué chisme o qué cosa pudiera ser interesante, ¿no? Yo me divertía en todas, pero sufría en otras, cabrón. ¿Tú conociste a Luis de la Vega Villanueva? Luigi. No. Luigi fue un reportero, él era yucateco, pero vivió toda su vida en Campeche. Era uno de los crooners súper respetados de la onda social. 15 años, bodas, era como un rockstar, cabrón, ¿no? Como digamos el Cristian Pinto de ahora. Sí, así, ¿no? Sí, llegaba a las fiestas y le ponían su mesa a don Luis de la Vega y don Luis de la Vega llegaba y sin libreta, cabrón. Él se sentaba y disfrutaba del ambiente y todo. Y iba Lalito, que era su fotógrafo. También lo fue mío. Tomaba fotos. Estaba un rato ahí, se tomaba un par de cubas. Y luego se despedía y a la redacción. Sacaba unas notazas, ¿no? Llegaba y y al día siguiente veías una página entera con textos y fotos. Y ese señor no tomaba ninguna nota, cabrón. Y entonces hubo veces en que yo fui a hacer lo que él hacía. Y don Virgilio me decía, pues, una boda, le digo, oiga, jefe, yo
¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Le temblaba. Sí, porque decías, no me siento a gusto, cabrón. Y llegábamos a la iglesia, cabrón. Llegábamos a la iglesia a reportear. Y había un reportero que se llamaba El Orejas. Ahorita no recuerdo su nombre. Los que nos puedan ver se van a acordar de él. Murió en un accidente de tránsito rumbo a Carmen, en su chamba, yendo a cubrir la información. Y era muy especial, El Orejas. Le decía, cabrón, ayúdame, cabrón, ayúdame. ¿Con qué quieres que te ayude? ¿Qué onda con el vestido de la novia? ¿Qué onda con los arreglos? Y entonces él me decía, mira, los arreglos son de pompones combinado con flores con margaritas, con lazos de tul, y el vestido de la novia, y te lo describía, cabrón. Entonces, y al llegar al salón, yo llegaba y yo veía un montón de gente, y a mí me daba una pena terrible, después de que Lalito tomaba la foto, tener que ir a preguntarle a cada tipo de izquierda a derecha los nombres, cabrón, para que luego, a la hora que tú hacías los pies de foto, saliera la información completa. Y entonces, quienes tuvimos esa escuela, esa disciplina, pues fue como un gran tesoro para lo que luego hicimos después, ¿no? No es simplemente porque puedes sentarte a la cámara y soltar el rollo, sino tuvimos esa básica, y eso me ayudó luego muchísimo. Fíjese, ahorita me viene a la mente porque yo he sido mucho como ese tipo de reportero. La vez que se me dio la oportunidad de ser reportero, porque pues ya que yo me desarrollé primero en Azteca como camarógrafo. ¿Sí? Esa fue mi primer chamba. Sí. Después de ahí seguí como camarógrafo, luego editor, luego ya productor, que fue que así estuve, ¿no? Hasta que después en Campeche en línea fui camarógrafo y de un día para otro me dijeron, ¿sabes qué? Vas a ser tu reportero. Sí. Y yo también me sentía así, ¡uy, hijo de su madre! No tengo agenda, no tengo contactos, no tengo absolutamente nada. ¿Qué voy a hacer? De cero. Y en un medio grande, porque pues es un medio grande, ¿no? Sí. Y pues a darle. Y yo me formé solito así como dice usted. Yo llegaba a checar, nunca tomaba nota y sacaba mis notas. Y también era mucho, ahorita que me cuenta eso de la adrenalina que sentía uno de buscar la nota y la libertad que tenía. Aquí no había tanta libertad porque la cuota del día eran 5 notas, si no me recuerdo, pero ya ve que ese medio se maneja con tendencias, con cosas más. No hay uno que no lo tenga, y era una preocupación que me daba a mí porque eran también muy quisquillosos con los temas. O sea, yo podía mandarles, porque para esto teníamos que proponer el tema. O sea, al día de la mañana ya teníamos que tener nuestras 5 propuestas y eso sí, que nos las aprueben, ¿eh? Sí. Entonces yo llegaba con 5, yo tenía que llegar con 7 diario. ¿Para qué? Para que por lo menos me aprobaran una. Porque ¿te cepillaban una por ahí? ¿Sí? No, me dejaban una. Ok. Y de ahí, ¿y ahora qué? Y cada 3 minutos me decían, ¿y qué vas a sacar? ¿Y qué vas a sacar? Y yo en los grupos de Face, o sea, en donde ya sabía yo que podía sacar mi información. Sí. Y pues esa era la presión, o sea, y si me quedaba sin información, tenía que buscar en la tarde y así era la adrenalina, ¿no? Pero también me dio muchas tablas porque, como dice, yo no me rajaba a ninguna fuente. Ustedes no hicieron transición tecnológica. Ustedes nacieron en la onda de la tecnología. Bueno, yo sí tuve la transición y de eso quiero hablar. O sea, ¿Cómo fue ese cambio de las cintas a lo digital, al CD? Yo pertenezco a una generación bendita, ¿ok? Sí. Porque se nos ha permitido verlo todo. Sí. O sea, nosotros en las salas de redacción, el pleito, ¿sabes cuál era? Que no te fueran a joder tus 2 cintas de la Remington, porque te las daban y con el uso se iban desgastando y le pegabas, tin, y ya, y no pasaba a la hoja. Ajá. ¿No? Y entonces terminabas y quitabas tus carretitos y los ponías en una bolsita y te los guardabas. Remington, las máquinas de escribir a la antigüita, ¿no? Ahí aprendes primero a
escribir viendo el teclado y tu blog por acá. Y El luego, arte de la mecanografía. Y luego empiezas a hacerlo solito, y orgulloso tu cuartillita, las vas poniendo acá de este lado y luego se las pasas al jefe de la redacción. Le hace así y agarra la hoja y le hace... ¿Qué mamada es esta? Dice. Sí, ok. Y puta madre, dije la primera y ching, y luego bollo. O sea, ni siquiera se lo regresaba para ver guiarse de qué fallé. De pronto encontraba, esto te digo cuando arranqué, ¿no? De pronto, en alguna no le hacía así, no iba a la basura, agarraba y entonces agarraba la pluma y decía, a ver, este párrafo que lo tienes aquí como tercero, me lo vas a subir a la parte, va a ser tu entrada de tu nota. Este otro con el que estás cerrando, no vas a cerrar con él, va a ser tu segundo párrafo. Amor va sin H, cabrón, ¿no? Entonces empezaba así, porque no a descomponer y a volver y el círculo en las faltas de ortografía, y cierras con esto. O sea, eso ya era así como decir, puta, pues ahí le voy encontrando la onda. Ahí no le pedían el formato pirámide invertida ni nada de eso, o todavía no se usaba en ese momento. O sea, hay cosas que siguen siendo básicas. Sí. Con toda tu inteligencia artificial que traigas, el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué, eso es hoy y va a ser mañana. Sí. Si quieres contarle una historia antes. Lo dije muy rápido, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo? La base del periodismo. ¿Y para qué? Es lo primero que me enseñaron a mí y se me quedó, ¿no? Por aquí todavía tengo mi Larousse todo estropeado, ¿ya lo viste? Sí. Qué buscador ni qué la madre, pero esto, mira, está usado. Es una... Perdón. Está usado. Mira mi pequeño Larousse. No, ¿ese de qué año es? No sé, cabrón, pero es muy viejo. Está todo. Por si se mete alguien, por lo menos, ¡boom! Hoy día lo uso, por entretenimiento. O sea, en lugar de buscar tu cel. Sí, ¿verdad? Entonces esa transición a mí me permitió tenerlo todo, conocerlo todo. El brinco de la Remington a las primeras computadoras, las primeras que llegaron a Campeche eran Printaforum. Eran de pantallita chiquita y la gran novedad era que tú podías escoger la letra verde o naranja. Y que todavía tenía que iniciarlas con el comando DIR y todo eso, ¿no? Los 90 ya tus discos esos así. 3 1/4 y 5 1/2, sí. ¿No? Y hacías tu nota y muy elegante, ¿no? Y lo que nunca aprendí a manejar, a leer, fue el teletipo, que es perforado. Es así como para tipo braille, para los invidentes. Y muy pocos en la redacción, el Buki Alonso Parrao sabía leer las notas que llegaban. ¿Eso en esa época daba alguna exclusividad? Eran suscripciones. Las agencias internacionales, tú contratabas, los periódicos contrataban el servicio y en las salas de redacción estaban las maquinotas y tiraba una tirita de papel perforada en donde casi como un sistema braille, ¿no? Pero te digo, ahí fuimos conociendo todas las computadoras fueron cambiando de velocidad, más memoria, más rapidez. Yo recuerdo que cuando salieron los primeros fax machine, yo fui de los primeros a salir corriendo a comprar unos Xerox. Los vendían aquí en la esquina, enfrente de la Nueva España. Compré mi máquina Xerox de fax, conectado al teléfono. Cuando pasabas un fax se interrumpía la comunicación, no podía recibir llamadas ni nada, ¿no? Tenía que darte señal, te tenían que dar tono en el lugar donde ibas para recibir tu hojita. La primera vez que yo mandé una nota por fax a la sala de redacción, la recibió don Ariel Herrera y Sosaya, que era mi jefe deportivo. Entonces recibió las hojas y dijo, ¿y esto qué es? Pues son las notas de Manolo. ¿Y dónde está? En su casa. ¿Y por qué vamos a su casa? Pues es que tiene su fax, ya tiene ahí escribió, tiene su impresora, ¿no? Le hacía la nota y pone bien legal. Y entonces, para evitar ir del centro, cabrón, hasta el periódico, entregarlas. ¿Y no les gustó, sí? No le gustó, cabrón.
Y don Lo Ariel, quiero en la oficina. yo quería mucho a don Ariel, era un viejito extraordinario. Lo quiero en la oficina, cabrón. Y entonces el primer día me puse bravo. Era el jefe, era mi jefe. Oiga, don Ariel, cómprese usted el suyo, ya no tiene. No, ni madre, ¿qué vienes a entregar tus notas, cachorro? Me decía. Tuve que entrar a hablar con el director, con don Virgilio, para decirle, oiga, dígale a don Ariel, cabrón. Que entró en razón. Ah, que lo compré yo, no compró la empresa, lo compré yo para tener más facilidad. El no venir a la Estaba empresa, innovando. El no venir a la empresa significa menos luz en una oficina, menos papel en una. O sea, yo ya estoy ahorrando por no venir al periódico. Entonces, después de Manuel Cruz, pues, digo, ahí otros también me siguieron el ejemplo. ¿Fue innovando? Sí. O sea, creo que fue pionero en la intercomunicación digital aquí. Tecnológicamente te debo decir que cada Madrola que salía, ahí iba yo de metiche, cabrón. No es por presumir, pero sí tengo que presumirlo. Nunca nadie me lo pregunta. Pues ahora que Tuvo de vienes tú, todo. ahora que vienes tú, me estoy sacando. No, saque. El primer celular Motorola Tabique, cabrón, ¿no? Yo me fui de volada. Entonces iba yo con los corsarios de gira a ver los partidos. Terminando el partido, papi, pum. Agarraba yo la acá y le decía al que me recibía, ¿listo? Ahí te voy. Y le dictaba la nota sin escribir, ¿no? Sí, en vivo, ¿No? como tal. Con 2 goles magníficos de Chacarita fulano, ¿no? El Corsarios de Campeche venció con claridad al equipo fulano, pero haz de cuenta sin leer, o sea. ¿Y cómo fue eso que de repente en sus inicios le daba miedo ciertas cosas? ¿Cómo lo venció? Y porque un enlace en vivo siento que es de los peores temores de un reportero, ¿verdad? Sí. Pero en vivo. Los primeros sí, ¿no? Sientes el miedo, ¿cómo se llama? La sensación de equivocarte. Ajá. La sensación de que algo hagas mal y sientas que vas a hacer el ridículo y otro te va a juzgar. Eso es un candado, es una losa muy pesada que llevamos todos, no solo los comunicadores. Sí. A la profesión que te dediques, el temor a jetearla te va amarrando, cabrón. Sí, ¿no? sí. Y yo la he jeteado, papi, en vivo. Cualquier cantidad de veces. Sí, es parte de. Cualquier cantidad de veces, ¿no? Y entonces sí fue siendo gradual. Empecé haciendo en cosas ya de televisión y de radio, los partidos de fútbol. De entrada era mi deporte, es lo que siempre me ha gustado, el fútbol, ¿no? Y veías a los Ángel Fernández y al Perro Bermúdez y entonces pues tú querías ser como ellos, ¿no? Así que... Y sobre todo eso que me dice también, esta bonita profesión que nos deja conocer gente que muchas veces teniendo otra profesión no podríamos, sí, ¿no? Sí. O sea, da acceso a la farándula, a ciertas cosas que siendo otra profesión no tendríamos, ¿no? Sí. ¿A quién le dio el gusto así de conocer, así que diga, me pude conocer a esta persona que admiro? Mira, en la medida que fui, que fui teniendo mis oportunidades, primero como reportero, más tarde como conductor. Yo hice todo el caminito. Cuando estaba don Eugenio Echeverría, en sus últimos años vino aquí un productor que se llamaba Luis Novelo. Era la ley, todo el mundo lo respetaba, buenos equipos. Y luego vino un señor que se llamaba don Alfonso Millán Luna. Fue el primero que hizo televisión en serio en Campeche. Era un productor de los malls de Sinaloa, de por ahí era. Y fue jefe de corresponsales de Televisa muchos años. Y lo trajo don Eugenio. Y tenían ahí donde está Telesur, a un ladito, donde hay un terreno baldío. ¿Anterior? El Telesur en el Malcón. Okay. A un ladito hay un terreno que es así como baldío. Ahí había una casa. Y ese era el primer estudio de don Alfonso Millán. Y entonces nos empezó a jalar agentes, a reporteros que no sabíamos nada de tele, pero nos encantaba el chisme, ¿no? Así que fuimos de los primeros. Ricardo Encalada hacía sus reportajes estos de Tierra y Gente, y yo hacía deportes, y de pronto me fueron dando un poco de responsabilidad de hacer un poco las cosas más en serio, los noticiarios que tienes que ser un poco más recto y formal y hacerlo. Entonces todo ese proceso
A mí me tocó vivirlo con Isauro Balam, que fue el primer director de la televisión pública campechana, con Abelardo Carrillo. Cuando inició el mandato de don Abelardo, se creó la Cocatec. No se llamaba así entonces, pero Isauro fue el primer director. Y con él éramos una docena de tipos que nos encantaba el cuento y el chisme, ¿no? Así éramos camarógrafos, ya estaban curtidos, ¿no? Éramos reporteros, pero cuando entramos a ese mundo de las cámaras y de poner de lo informativo. Cámaras, sí. Y entonces pues hacíamos todo, manejábamos el carrito, editábamos, ayudábamos al camarógrafo, y tuve la oportunidad, en la medida que fui creciendo en lo que hacía, pues de pronto que te dijeran, te toca entrevistar al candidato, ¿no? A la Bastida, o te toca entrevistar a Fox. Pues miedo, lo que tú dices, el miedo siempre te acompaña, pero cuando empiezas a tener temple y a mí me dijo algo muy importante Gerardo Sánchez. Sí. Él fue mi maestro en la escuela. Y él, imagínate, el papá que tuvo también de papá. Tremendo comunicador igual. Sí. Y don Gustavo. Y él, pues ya después de la escuela y pues estuvimos ya conviviendo más en el medio, ya como compañeros. Y me acuerdo mucho que en la escuela me dijo, ninguna persona es ni más chingón ni más pendejo que tú. Puedes ir a entrevistar a Michael Keaton y tienes que tener, y eso se lo dijo su papá, tienes que tener en mente que él no es ni más chingón ni más pendejo que tú. O sea, se lo dijo como que pues todos somos iguales, ¿no? Sí. Todos somos iguales. Se me quedó mucho en la mente y yo siempre lo ocupo para cuando me toca entrevistar a alguien. Pues ya he entrevistado hasta a Lito. Sí. Y entonces pues ya uno pierde el miedo. Rato que no veo al líder de color. Está bien enjundioso ahora. No, ya está entrenando. Mira, la chamba nuestra, eso que te dijo Gerardo, es una verdad de Aquilo. Yo siempre comparo un poco esa parte con la función del ignorante profesional. Le tenemos un pánico a la palabra ignorante, ¿no? Si viene un chato y te pone el dedo ignorante y te dice, eres un ignorante, te está ofendiendo, ¿no? Y en realidad, pues, ser ignorante es desconocer. Lo somos todos. Claro. Podemos ser menos ignorantes en algunos asuntos que nos gustan. Claro. No somos, ¿no? Un médico no es ignorante del cuerpo humano, pero nosotros sí. Ajá. Entonces, cuando vamos con ellos, si vamos con la idea de saber que lo somos, pero de manera profesional, es decir, yo no sé, cabrón, lo que tú haces, pero hazme el favor de explicarme qué es lo que haces, y ahí te vas a ir. Porque eso es lo más difícil también, ¿verdad? Cuando lo mandan, vas a entrevistar a ¿quién? Sí. ¿Quién es este? No tiene ni un dato de esa persona. ¿Sí le tocó eso? Sí. Y es romper el hielo simplemente, ¿verdad? Ok, bueno, si va a ser un rollo más formal con personajes, por ejemplo, encumbrados de la política, hay que informar. Vas a ir con un gobernador, ¿no? A determinado rollo y sabes sobre qué temas vas a ir. Sí, es súper conveniente conocer del personaje, ¿no? Conocer así tu marco teórico. Parte de la idea que cuando nosotros lo hicimos, no teníamos esto. ¿No? Sí. Ahorita haces así, pin, y sabes las cosas básicas que tienes que saber, y a lo mejor mientras te está contestando el cuate ese, tú estás por aquí averiguando de qué madres está. Y antes era una noche antes estar hojeando algo para conocer de la persona, ¿no? Era más difícil, era como ir por la monografía de la tarea, casi. Sí, en las papelerías, ¿no? Esas de a 3 varos, y tenía la foto del personaje, y si no, pequeños textos, o si no, tú la buscas. Y si no había, se chingó hasta el otro día. Sí. Y ahí era el detalle, ¿no? Por ejemplo, que no logró conseguir la información del entrevistado al otro día. Comedero de uñas, ¿no? Fue una época para mí, te digo, maravillosa, porque pude desarrollar esa parte. Hubo luego, por ejemplo, en TRC, que me tocó ser, te dije, un poco de todo cuando arrancó, hasta llegar a tener la suerte y el privilegio de dirigirla. Cuando ya éramos 80, 90 cabrones ahí, ¿no?
cuando llegó don Antonio González Curi, me dio la grandísima oportunidad. Siempre lo voy a subrayar y a recordar y agradecer. Don Antonio tuvo ese detalle. Me había yo pegado cuando andaba en campaña y le hacía sus videitos y entrevistas. Y él me había visto haciendo cosas más bien deportivas que otra onda. Pero un día, como a los 2 meses de campaña, yo andaba ahí detrás de él. Y a ver, Manolo, por acá, y te encargo esto, y ya estuve pegado en una campaña, y termina, él toma las riendas del gobierno en esas circunstancias de tanto pugilato en esa elección del 97 con doña Laida Sansores, y a los 15 días me jala y me dice, quiero que vayas a TRC, a ti te gusta mucho la tele. Y como que vamos a hacer, le pregunté, ¿no? Como que quiere que vaya. No pensaba. No, neta, cabrón. ¿No? Como que se le ocurre, ¿qué? No, es que vas a ser el director, cabrón. Dice, ande, cabrón. ¿Y ahora qué sintió ahí? No, fue ese sí es otro rollo, ¿verdad? Me jaló y me dijo, quiero que me ayudes, era su frase, ¿no? Quiero que me ayudes, cabrón. Que no era y sigue siendo, ¿no? Quiero que me ayudes. Sí, jefe, ¿dónde? Quiero que vayas a Cocatec. ¿Qué desmadre? ¿Cómo está esa onda? ¿Qué hace falta? Porque escucho que está muy caída en términos de tecnología y a ti te gusta mucho eso, te apasiona mucho. Bueno, pues ve. Un favor te voy a pedir. 2 favores te voy a pedir. No contratamos a nadie. O sea, vas a llegar, cabrón. No vas a llevar a nadie, ni vas a contratar a nadie, ni vas a correr a nadie. ¿No? No vas ni a contratar ni a correr. Vas a ir, te presentas con la banda, los debes de conocer a muchos y tienes de aquí a enero, me dijo, febrero, para que veas cómo está el cuento. Y luego, ¿qué crees que me dijo, cabrón? Dios te bendiga. No. Recién, o sea, porque yo con él tuve 2 audiencias en 6 años. Cuando él me dijo, ve, nunca más volvió a decirme 2 veces lo vi en 6 años que fue mi gobernador, mi jefe. Yo trataba con el secretario de gobierno y todo, pero con él solamente 2 veces, así como soy contigo. Ya ni me acuerdo por qué cuentos, ¿no? Que me tocó estar ahí. Pero cuando me dijo, vas a ir, me dice, mira, yo soy muy amigo, cabrón, del gobernador ya no me acuerdo de qué estados me dijo, pero de Oaxaca. Soy muy, muy amigo del gobernador de Jalisco, el de Guanajuato. En esa época pues había mucho tricolor, ¿no? De su mismo partido. Me mencionó como 6 estados de la República. Y me dijo, me llevo muy bien con ellos. Ve a verlos. Digo, ¿quién a los gobernadores? No, es como que los gobernadores. Ve a ver a tus pares. Ve a ver, el Estado de México, que era era lo más grande, cabrón. Y Monterrey. Ve a verlos, pide cita y te vas a verlos, saludarlos, a conocerlos. Me dices que vienes de Campeche y quieres ver cómo lo hacen, toma nota, cómo lo hacen. Entrando me puso como de una gira, cabrón, de rockstar. Para mí fue el tiempo más maravilloso que tuve. Fue como aprender en 6 meses lo que hacían los chingones, los que estaban en media tabla y los que estaban más jodidos que nosotros. Entonces pude ver cómo. O sea, pero entonces lo que estoy entendiendo es que usted, cuando entró a TRC, hizo la migración digital, digamos, o sea, hizo ese cambio, fue haciendo ese cambio paulatino. Brother, lo acabas de decir, cuando yo entré a TRC, cabrón, imagínate, yo era un reportero, cabrón, y de pronto me dan una responsabilidad administrativa, es decir, yo era el responsable de que aquello, de que quedara para no solo de la gente, sino de rendir cuentas arriba. Sí. Había un contador, había todo, ¿no? Saludos al contador Romero, tipazo, me acompañó. Yo estuve ahí unos 6 años, cabrón. Estuve 10 años en el sistema. Cuando llegó Jorge Carlos, yo estuve todavía 3 años más ahí. Entonces fue un privilegio que entrando, siendo un reportero curioso, me hayan dado chance de ir a ver cómo lo estaban haciendo en el sistema mexiquense, que era como Imevisión, o Monterrey con Iñaki Alzugaray, que tenía
un canal, hacían una tele padrísima, y bueno, los vecinos de Yucatán. Y entonces fui a todos esos lugares a tomar nota y ver sistemas y cómo resolvían su bronca en Oaxaca y cómo. Así que cuando yo vine en enero, y que fue la primera cita que tuve con el hombre, yo preparé así una onda muy especial y le dije, mire, le traigo la opción A, le traigo la opción B y le traigo la opción C. Claro, la A era unidad móvil. Lo más perro, ¿no? Sí. Le agarró la A. Sí. Y las vio y dice, oh, cabrón. Cuando vio, porque ya iba con numeritos, ¿no? Sí, está bien, es que. Estás loco. Bueno, se me mandó a preguntar, ¿no? Ahí está. Finalmente le fue entrando, cabrón, y fue modificando el sistema al grado de que durante su mandato la Cocatec desapareció y se creó el sistema de televisión y radio de Campeche, TRC, como hasta ahora, ¿no? Pero vaya que fue un privilegio estar ahí. Y ya después fue conductor de nuevo. ¿Cuándo empezó el abarrote? Porque eso lo hizo a la par de todo, ¿verdad? Mira, una de las cosas que más sufrí, me arrepentí con el tiempo, fue que siendo yo director del sistema de televisión y radio de Campeche, nunca en 10 años me puse a hacer televisión, cabrón. O sea, yo venía de hacer televisión, ¿no? Sí. Pero cuando yo llegué al sistema, de pronto, ¡pac!, me cayó una onda sin que nadie me lo diga, porque no me lo prohibió el gobernador ni nadie me dijo. Me cayó una onda porque ahí estaba un conductor que era el conductor del noticiario, Ricardo del Río, estaba Ferrer, estaban gentes que ahí estaban. Y entonces llego yo con la peregrina idea de decir, yo no puedo desplazar a ninguno de estos camaradas que están haciendo esto para que el director, ¿no? A ver que esta cámara, pónmela allá y pónmela por allá, ¿me entiendes? Dije, Sí. En ese momento el reportero se fue al carajo. O sea, en 10 años yo no ejercí la comunicación directa a una cámara. La ejercí en momentos de apremio, en momentos de angustia, en donde todos teníamos que echarle la mano. Estoy hablando de los huracanes, que cuando se venían los huracanes, los 2 o 3 que nos tocó, yo reuní a la gente y les dije, el que se quiera ir, nada, no se le va a descontar aquí nada, porque unos vivían en el cerro y tenían que ir a poner piedras en las techas para que no se fueran. Los que se quieran quedar, aquí estamos. Y entonces, en esos momentos con Hoover, Carrera y Ferrer y los que nos quedamos, el Gordo Sosa, y Mariño, todas las gentes que estábamos ahí, si empiezan a obrar, vamos a dejar a muchos fuera de la fiesta. Entonces entraba yo a reportear, cabrón. Y como director, o sea, eso sí. no es nunca antes visto. O sea, no es... Mira, otros directores como Miguel Sánchez de Armas en Veracruz, saludos a Miguel, un tipazo, trabaja en los más altos niveles. Miguel era director del sistema en Veracruz. El gobernador de ese sistema era el licenciado Miguel Alemán, que venía de Televisa. Y Miguel tenía un programa todos los viernes de 1 hora, así como estamos tú y yo. Y se agarró y invitaba gente, muy ameno Miguel y todo. Y a mí Miguel me decía, ¿y tú qué programa tienes en tu sistema ya? No, pues ninguno. ¿Y por qué? Es que tú no sabes cómo es mi pueblo, le decía yo. No, me siento en un set y el director y empiezo a traer invitados. No, este güey quiere ser diputado. Sí. Entonces me tiré 10 años sin hacer televisión. Y haciendo televisión pública, una vez me dijo don Abelardo, ¿por qué no vas a hacer lo que te gusta? Le dije, pues, era yo director ya del periódico oficial. Ya había yo salido de TRC. Y me dice, ¿por qué no vas a hacer tele a nuestro canal que recién comenzábamos? Y dije, no, se me van a correr. ¿Por qué? Pues yo soy el director del periódico. Entonces, ¿era Telemar? No, el director del periódico oficial del gobierno del Estado. Okay. Pasé de TRC de director a director del periódico. A director del periódico. Ajá. Que ahí pues no, era simplemente editar el periódico donde se publica todo lo que el gobierno genera. Y entonces me dice don Abe, ven. Le digo, me van a correr. No te van a correr, cabrón, ¿no? Y sin pedir autorización,
trabajamos la idea, se la platiqué a Don Abe del abarrote, la tiendita, nada nuevo bajo el sol, porque ¿cómo se llama? Broso y Trujillo y el otro, su compañero, eran dos, pues que hacían tienda y trastienda en Univisión, luego en Canal 13. Ajá. Bustamante, ¿no? Bustamante luego se vino después. No, uno muy bueno, que así era la pareja de Víctor Trujillo y el otro. Cuando hacía la Beba Galván y todo eso, ¿no? Eso lo hizo después Trujillo. Ajá. Pero antes nada más era él y otro tipo que no era Bustamante. Ajá. Y le platiqué la tiendita y la tiendita no está como la ves ahora. Y me aventé, cabrón. Me aventé en vivo a todo color y cerré con Jorge Cachi. Un año estuvimos ahí con él. Hasta que luego no habían pasado ni 2 o 3 semanas de que el programa ya estaba en las mañanas. Éramos los únicos, o sea, que nos parábamos a esa hora a hacer televisión de 7 a 9 de la mañana. Siempre el programa fue en esa hora. Uh-huh. Y como a las 2 o 3 semanas llegó Jorge Carlos Hurtado al canal invitado por Abelardo. Quería decir, aquí estamos a la orden, la publicidad, y no él sus contactos, y él quería ahí inmediatamente meter el gol, ¿no? Y llega y lo pasa al set, en donde estaba yo sentado con Cach. Yo era mi jefe, era el gobernador del estado. Yo era el director del periódico oficial. Yo no le había pedido permiso al secretario de gobierno, a Jorge Carlos, ¿no? Al licenciado Ortega, ¿no? Yo no le había pedido autorización. Oiga, ¿podré? No, realmente. Y llegó y, Gober, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué pasó, Manolo? Cache. Serio, dije, puta, ya valió madre. Ya valió madre este tema, ya valió madre. Decía, me va a correr. Y se le quedaba viendo a la tiendita y decía, al final dijo, está toda madre tu tiendita, Manuel, está a toda madre, muy bonita. Pero ¿sabes qué le falta a tu tiendita? Le digo, dígame, porque ahorita rápido tomo nota y todo lo que sea para que esto se vea mejor. Dice, tu tiendita le hace falta estar llena de productos campechanos. Me dice, ya la tienes aquí, ahora llénala de productos campechanos y empuja, cabrón, y promueve todo lo que hacemos en Campeche. O sea, en lugar de pedorrearme o de decirme, bueno, ¿y a qué horas? Porque yo del programa a las 9 salía a mi oficina, que estaba a 3 cuadras, ¿no? O sea, nadie podía decirme, lo está haciendo en horas de su trabajo, ¿no? Y salía corriendo a mi chamba. Entonces, cuando en lugar de regañarme me dijo, lo que le hace falta a tu tienda es producto campechano y se va a ver más bonita. Y ya la hice, cabrón. Y aquí ahí me seguí, hasta que me jubilé. ¿Cuántos años duró el abarrote? Bueno, ahorita todavía lo haces esporádicamente. Como 13 años. Lo que tú ves que hago es para no aburrirme. Sí. Pequeñas cápsulas de 3 minutos cuando el agobio, el desazón que siento por todo lo que pasa ahora en este país, dices, voy a decir algo para que cuando mis nietos sean grandes y lo vean, digan, el abuelo pensaba y hablaba. ¿Cómo fue su último día del abarrote en Telemar? Híjole, tú no fuiste. Ya no me tocó. Yo creo que un año o menos se aventó más después de que yo Mira, yo me jubilé de mis actividades del gobierno y todo en el año del 2018. Uh-huh. En ese momento recibí, había yo empezado a cotizar desde muy joven, recibí mi lana, un mes iba yo a empezar a recibir ya mi jubilación, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué rollo? ¿Sí entra una especie de depresión? No, porque cuando yo tomé esa decisión, la tomé con mi amigo Virgilio Soberanis. Un día me dice, ¿por qué sigues chambeando? Le digo, pues por eso. Me dice, tú ganarías más sin chambear que chambeando, porque yo estaba todavía de los privilegiados que me tocó un sistema de pensión que hoy ya no existe para ustedes. Yo soy de la generación del Fonacot, del Infonavit, del Seguro Social. Empecé a chambear en 1972, papi, con Luis Echeverría. Y cuando se crearon todas estas instituciones que, por cierto,
acaban de desaparecer en estos últimos años, valieron pa' puro camote todas con todo lo que estamos viviendo. Entonces dije, pues me voy. Y me voy, quiero comprar una moto. Nunca había andado en moto. Compré una moto, empecé a andar en el país. Fui a La Baja, fui a Tijuana, subí por Baja California. Le empecé a agarrar un poco de gusto a la moto. Primero fue así leve, ¿no? Primero fue leve, a Yucatán, Chapotón, ya sabes, ¿no? Hasta que dije, me voy más lejos. Me pegué mi primer madrazo, ¿no? ¿Fuerte? Sí, me topé con una vaca muerta en un atardecer cerca de Acapulco, en la autopista. No me pude detener y me fui contra la vaca, me rompí costillas. Y yo pensé que ya hasta ahí llegaba la afición, ¿no? Pero pues, al rato que ya te sientes bien, dices, no, pues todavía. Otra vez, pues sí. Entonces decidí lanzarme a hacer un viaje largo. Coincidió con un tema de asunto presupuestal en la empresa para la que trabajábamos, de Telemar, de Alejandro Arceo. Vino un primer recorte en esa época, muy importante, en el 2018, Sí. por ahí, en donde toda la producción de Telemar que se hacía en las mañanas, de que nosotros la arrancábamos a las 7 de la mañana, bueno, a las 7 salía el programa, pero ustedes llegábamos una hora antes. Sí, a las 5:30, 6. 5:30, 6, ahí estábamos Ya viendo a ver estábamos qué en chinga. rollo y pa. Y entonces, todo lo que se hacía en la mañana, la empresa, para cuestión de ahorros, la pasó, simplemente ya no hubo producción. La corrió así. Estaban con los noticiarios de las 3 de la tarde para adelante. Y a mí Alejandro me dice, ¿por qué no te traes el abarrote? Para la medianoche estaba de moda esos programas de medianoche, ¿cómo soy soy de qué? Ya llegué. Es de noche ya llegué. El de René. Todas esas ondas ya Top más show, light, más top show, ajá. más desmadrador, más mal hablados. Y me dice, tráetelo para la noche, cabrón. Y la estuve tratando de ver después de 13 años de hacerlo. Mañanero familiar. Hacerlo en la noche más desmadroso. La base de nuestro programa, acuérdate, eran los periódicos, que también dejaron de existir poco a poco. Y dije, no, jefe, mejor, ¿sabes qué? Dame chance, me voy de vago. Y entonces no pude hacerlo en el 2018, pero en el 2019 cambié de moto y dije, me voy, y me fui a la Patagonia, ¿no? En un viaje espléndido en moto, en solitario de 6 meses. Que me cambió la vida, ¿no? Ya de jubilado. A ver, ¿por qué le cambió la vida? Porque cuando tú vas a un episodio como este, pero tú subes una moto y te vas a recorrer el continente. ¿Pero se va solo? Sí, viajé solo y regresé solo. En el camino conoces gente, Pero eso de viajar solo es una aventura diferente. Vamos a ir 2 o 3, pero fue difícil. Los otros 2 pues, eran más chavos que yo, tenían hijos en escuelas, tenían chamba, no podían pedir permisos tan largos y me terminé yendo solo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un ride como estos, regresas, te acuestas otra vez en tu cama y ves el techo y ventiladorcito y no quieres encender la tele y tu cabeza está nada más procesando las imágenes de dónde estuviste, lo que viste, ¿no? Y dices, como decía, ya sabes quién, ¿no? Yo ya no me pertenezco. ¿No? ¿Hugo Chávez? Yo ya no me pertenezco, ténganme paciencia. Y no, yo ya no. Entonces, desde eso, la onda de la disciplina del programa, de que eran 2 horas, ya no me cuadró. Vino Jorge, el que estaba sí, que creo que todavía estaba en Telemar, Jorge Gómez, ¿te acuerdas? Un cuate altote, muy buena onda. Vino y me ayudó y estuvimos haciéndolo con estos fierritos 6, 7, 8 meses, hasta que dije, no, cabrón, no, ya no. Y el tema también político, el tema de la sobrevivencia, los patrocinios, la forma en la que todo gradualmente fue cambiando, no solamente en Campeche, en todo México, fueron caminando por otro rumbo, ¿no? Hasta que dije a la goma, como Facundo Cabral, ¿no? Pero no lo paró ni la pandemia. Nos divertíamos mucho porque era algo para no aburrirse, cabrón. Sí. Ven el escaparate, sí, ¿no? Venía el Jorge con su tapabocas y se ponía así como a 3 metros mío
Y a mí me molestaba, ¿no? Entonces yo las 2 horas trabajaba sin esa cosa. Sí fue un tiempo que no pasaba yo de esa puerta, cabrón. O sea, venía Jorge, se protegía, encendía todo y nos comunicábamos. Al principio comenzamos jugando, pero cuando de pronto, todos los días, ¿te acuerdas? El Televisa y todos llevaban un contador, pues, cuántas personas iban muriendo. Y 100, 2,000, 5,000, 6,000, y que la vacuna, y que en tal país, y entonces empezamos a tener cierto... Y de pronto, cuando aquí en Campeche se murió tu cuate, se murió el reportero, se murió el camarógrafo. Y yo en esa época estuve chambeando, no paré. No paré. Sí. Y ahí andábamos todos en la onda y le empezamos a hacer con más respeto. Sí. Hasta que cuando me vine a dar cuenta, quedé con esto que es la mitad de lo que era el set. Prendo mi camarita en modo de selfie en mi celular. A veces uso 2 cámaras como tú. Todo lo apago, voy a una aplicación que me permite juntar lo que yo hago. Recorto y las pongo. ¿Cuál pudiera ser esa ventaja desde entonces? Es solamente una, como decía Facundo Cabral, que es uno de mis referentes naturales, ¿no? Primero decía, cuídate del que no canta porque a huevo que algo esconde, cabrón, ¿no? Esa era su onda de Facundo, ¿no? Pero luego también decía, mira, un poco más viejo, pero un poco más libre. Desde que me sacudí el tema de los patrocinios, desde que me sacudí la onda de que no te debías a alguien que pagaba tu aire acondicionado y tu luz, entonces te ganas el derecho de ejercer tu propia libertad, de expresarte en entera libertad, sin decir, ay, güey, no sé quién se va a enojar conmigo. Ay, esta línea, esta no. He dejado en el camino muchos amigos por eso, ¿no? Es normal. El mundo hoy en México, el mundo y en México y en Campeche está polarizado. Está dividido, ¿no? Entre los que creen que lo que está pasando en Campeche es lo mejor que pudo haber ocurrido y los que a contrapelo creemos que no es así, ¿no? Que es un latrocinio feroz en el que estamos ahora, en cualquier nivel que te asomes. Se me cayó el ánimo el fin de semana con la muerte de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, que casi por nadie lo vemos en vivo, ¿no? Como hemos visto otras tantas cosas absurdas. Tu generación, no sé si vio el balazo en vivo de Colosio, y el Lomas Taurinas, y de pronto te viene un flashback de retroceso y decir una mañana, no, pues ya no enciendo nada. O sea, así estuve toda la semana pasada, no encendí nada. Y así yo, ¿qué más les tengo que decir a quién? ¿Siente que algún día va a llegar el día en que ya no lo vuelva a encender aquí? Sí, es igual. Igual te digo, porque ahora voy a contentillo, cabrón. De pronto ando muy eufórico y ganó el América o si nos empina el Cruz Azul, no, 3, 4 días en que no quieres, para que no te echen bullying tu banda y todo, pero sí, ahora voy con mi reloj interno, ¿no? En la actualidad, ¿qué sentiría así cuando ya lo deje de hacer por completo y que pasen unos 2, 3 años y se acuerde de eso? ¿Qué le va a hacer sentir? Es como la última cascarita que se echó de niño y que nunca sabemos cuándo fue, pero fue una vez. Sabes que yo tenía la manía de pedirles a ustedes, no sé si te acuerdas, que terminaba el programa y en ese momento me estaban dando un CD con el programa grabado. Yo lo ponía en su cuja y le ponía la fecha y de pronto fui llenando el programa. Y llegó un momento en que ya no ya no los registraba. Ya no los necesito, ¿no? Porque sí, aquí yo me sentí muy a gusto toda esa década con todos ustedes. Mis hijos, Georgina y Manolo, que son compañeros tuyos, ellos empezaron en la UNIR el mismo día que comenzaron a ayudarme en el programa, ¿no? Y llegó la Georgina muy... ¿Qué voy a hacer? Me dijo, ¿no? Y le dije, ¿sabes hacer café? ¿Cómo que sí, ¿sabes hacer café? No, pues es muy sencillo, ¿no? Ya ves, hasta
Ya ves cómo es la diva, ¿no? Hasta la fecha, ¿eh? Y dice, no, es a calentar la agüita. Pero ahora ya se lo hace, ¿o no? Una cucharadita y 2 de azúcar para mí, ¿no? Y no sé los demás, pero ¿es en serio? Sí, es en serio. Así la traje su primera semana. Pero está bien, ¿no? O sea, porque pues es una enseñanza que vivimos todavía nosotros, los de los 90s, que era de ese tipo más centrada, ¿no? Más mano dura. O sea, ¿por qué? Porque quieres aprender, pues aprende desde cero como yo, ¿no? O sea, si eres mi hija y todo, pero pues así es la chamba, ¿no? Luego ellos hicieron, Georgina, llegó un momento que me sorprendió porque en su proceso de evolución, no sé si te acuerdas, que yo no estaba a cuadros, ella ponía aquí y traía un chavo del PRD, traía un chavo del PT, traía un chavo de Acción Nacional, le armaba el debate, otro y entonces pues ella hacía sus tarjetitas y el tema los chavos hacían política, es buena política, sin mentadas de madre. Debate bien. Sí, y ella en medio, dándole el micrófono a todo el mundo, en una onda muy, muy plural. Me acuerdo que fue una época muy linda, ¿no? El Cachorro igual le daba por mezclar sonido y luego estar el rostro. Ahorita está en una chamba, brother, que yo hubiera querido hacer hace 40 años. Sí. Está recorriendo el mundo, sí sabes, ¿no? Embarcado en uno de estos transatlánticos hermosos. Ya es su segundo ride. Se aventó uno de 8 meses, estuvo 3 meses, se volvió a subir al barco y ahí va, cabrón. Ahí sí. Todos los días conociendo. Que dices, sí, pues está bien. Y Ricardo, que es muy tu cuate, Mérida, Yucatán, desde que se fue ya no regresó. Con la Marifera y ya están ahí. Le gustó, está a gusto allá. A su vida, ¿no? Sí. Y el que sí fue abogado. Sí, ese sí, diga mi licenciado, ¿no? Ese sí, diga mi licenciado. El orgullo escondido. Sí. ¿No? Y también excelente. Yo siempre le digo el más caro, cabrón, porque los dos estuvieron en la UNID. Pues el último siempre es la suerte de a la náhuatl, ¿no? El último siempre es el más consentido, sí, ¿qué no? Sí. Pues sí, es normal una transición así. Está muy contento con la Marifer, ¿no? Con esa súper linda. Sí, claro que sí. Saludos a los dos. Y a mí me da gusto, te digo, encontrármelos. A mí qué alegría el otro día que te vi ahí con el Mike echando hot dogs y ver a tu mujer y a tu bebé lo había visto chiquitín, pero de pronto volteas a ver, ya brotó. Sí, no, y así se van. Así se va el tiempo. Es una alegría verlos. Tú que estabas en tu empresa, la empresa particular que tienes, que es la de los hielos, la de... Sí, tengo de hielo y Vainilla Magazine, la revista, la agencia Vainilla Lab. Y de pronto dices, pues yo sé cómo conectar mis cámaras y todo. Y, sí, es arriesgarse, y ¿no? esa forma de comunicarte con la banda, ¿no? Excelente. Hay que ser genuinos, ¿no? Sí. Así como dicen, ¿no? Pues yo también pues tengo agradecimiento por usted, por la oportunidad de trabajo que me dio y también la enseñanza que tuve, porque en todos lados donde estamos aprendemos bastante. O sea, yo, por ejemplo, no había tenido la oportunidad de producir un programa en vivo hasta que paré acá, ¿no? Hasta que tuve la... Daniel, el rector de la UNID, muy amable, siempre fue buen amigo mío. Un día me invitó, me dice, ven a tomar un café conmigo. Y entonces fui y me dijo, quiero que te incorpores a la plantilla de maestros en la universidad. Dije, cabrón, así como tu misma reacción. Digo, ¿cómo? Sí, quiero invitarte a que vengas a ser el titular de una materia. No me acuerdo cómo era la materia, creo que era investigación. Quiero que vengas a hacerte cargo de la materia. Y híjole, del principio me sentí halagado, ¿no? Pero a los 10 minutos le dije, oye, Daniel, no sabes cómo te agradezco, ¿no? La invitación. Te lo agradezco, pero no. Pero sí, no me siento... No, es que tú traes el perfil del investigador y del que se para frente a la cámara. O sea, me empezó a hablar de mis habilidades, ¿no? Que he desarrollado en mi chamba. Me empezó a terapiar y me dijo, eso es lo que yo quiero que contagies a los chavos para que les cuentes cómo
sin ser... Entonces, el asunto básico era de que yo no había terminado mi carrera de abogado en la UAC, porque el trabajo me absorbió. Yo fui compañero del Ferris, de la hija de Abelardo, de Leonor, de Ricardo Campo, que fue alcalde de Carmen, luego fue secretario de gobierno con Salomón, tipazo, Villarino, el abogado que tuvo una gran trayectoria en el Poder Judicial aquí en Cabeza. Fui de esa generación, pero yo no terminé la carrera. Y entonces yo le decía a Daniel, Leo, imagínate que yo estoy hablándole a chavos que en 2 años van a completar un ciclo educativo con un diploma que los va a acreditar con una licenciatura, y que un tipo que se hizo reportero y comunicador en la calle, en la banqueta, sea el maestro. Nada más imaginarme que me va a decir, oiga, maestro, ¿puedo ir al baño? No, me disculpa, pero no que la tarea. No, entonces no le iba a pero cuadrar. Fue un gran momento para mí de esa invitación que me hizo Daniel allá en la UNID, cuando estaban allá arriba en la unidad deportiva. Ajá. Fue algo muy, muy especial. Y oye, yo te agradezco muchísimo. Y luego me han invitado a algunos otros lugares a que yo vaya a hablar, por ejemplo, del tema de hoy, Novelo, al presentar su evento del Motofest, que es el 15 y 16 de noviembre aquí en el Centro de Convenciones, me dijo, oye, ¿te podrás echar una charla para los moteros que van a venir? Y la misma onda, ¿no? Sí. Le voy a platicar, súbanse a la moto y denle. Es lo que nos pasa últimamente a nosotros, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de dar cursos de producción, de cosas así, pero dice uno, ¿será que lo pueda dar? ¿Será que no? Nada más es cuestión de arriesgarse, ¿no? El miedo que nos tiene a veces acalambrado, ¿no? Si tienes ese deseo de decirle a los chavos, mira, simplemente un cuate que nunca ha hecho lo que estás haciendo, te lo traes de chalán, y lo pones. Tú llegaste 1 hora antes, conectaste tus cámaras, traes tus luces, traes tus micros. Cabe resaltar que esto lo hacemos nosotros Solimán. Sí, lo que estoy diciendo, ¿no? Tú también puedes. Vienes sin ayudante, como yo a veces. ¿Cómo se llama? Telemac, que así se llama. Telemac, el búnker Telemac. Viaja en esta onda, cabrón. Aquí cabe el tripié, así ¿cómo se llama? Achiquitado, ¿no? Cabe el tripié, cabe el cuento lo que te enseñé de el estuchito de los micros, ¿no? Fíjese. Y listo, vámonos a platicar con la gente, cabrón. Déjelo ahí todo su equipo, para hacer una comparación. Comparado con eso, hace 25 años, ¿qué tendría que llevar para hacer lo mismo que hace? Padre, a ver, nombre así. No. Imagínate, por ejemplo, una unidad móvil como la entendíamos antes, ¿no? Una van grandotota, ¿no? Y ahora esta es mi otra segunda herramienta, el iPad. Aquí tengo una aplicación padrísima que esa sí te cuesta $1,000 al mes. Se llama Switcher. ¿Qué es un switcher? De cámaras. De cámaras. Te conecta las que tú quieras, con tal de que sean de la misma marca. Inalámbrico. Entonces, vas y pones 10 o 20 en un partido de béisbol y las estás viendo aquí, las estás switchando. Tienes a tu talento con su micro por allá, sus supers, sus gráficos y todo en una cosa como esta, ¿no? Cosa que en esa época había sido un camión, 5 o 6 tripiés, cámaras, o sea, eran 3 operadores, switcher, el switcher floor y sí, no, pero ahí donde tú te sentabas era el switcher, era el que solamente estaba con los audios, ¿no? Y luego a un tercero que era el de los gráficos, sí, una plecas, fotos, plecas y todo. Sí. 3 que eran inamovibles, ¿no? Los de lujo de Telemar tenían su director de cámara, floor manager allá, y un floor manager delante de los 3 camarógrafos y todo. Era muy divertido. Y la televisión era bonita de hacer. Y todo se fue, se compactó a 3 dispositivos. ¿No? Sí.
Antes eran cintas, luego CDs, luego... ¿Qué seguirá? Y hoy son tan... Sí, ¿Qué seguirá? ¿Qué seguirá? Lo que me tiene con la boca abierta, la inteligencia artificial, ¿no? En Radio Fórmula, en el sistema de Radio Fórmula, tienen algunos segmentos creados totalmente con inteligencia artificial, ¿no? Unas conductoras que te pegas a la tele y dices, ¿es de verdad? Eso no es. Sí. Ahorita acabo de subir a mi muro de Facebook una animación de inteligencia artificial con el alcalde de Uruapan cargando a su hijo sobre su regazo el día que lo asesinaron el fin de semana pasado, en donde el hombre habla a la cámara. ¿Qué necesitaron los productores para eso? La pura fotografía. La pura foto. En donde está con su hijo acá y él está con su dedo así. Era una foto. Entonces, capturan la foto, la meten a la aplicación. Y le explican qué quieren. Buscan cómo quieres que se mueva. Y escribes lo que quieres que esa fotografía te dé. Tan fantástico como peligroso, ¿verdad? Sí, lo grabas, clic. Y sale con la voz de la persona que mataron hace 4 días. ¿No? Imagínese, te digo, ¿Cómo dijiste? Tan peligroso. Tan fantástico como peligroso. Sí, o sea, porque ahora hasta usted o yo le pueden fabricar alguna calumnia así de fácil. Sí. O a ponerlo en una situación incómoda, como lo de, no sabemos si sea cierto, ¿no? Pero no sé si vio lo de Noroña, que... Sí, con su ayudante. Que es una... se ve luego, ¿no? Se ve luego que sí ya. Pero ¿cuántas gentes se lo han comido? Como siempre. Que hasta salió en medios oficiales. Sí. Eso es lo preocupante. Sí. Digo, no porque sea él o lo que sea, hacemos a un lado eso, sino el hecho. Cuando comenzaron las broncas, estas políticas de editar pedacitos de audio hace 3 años, esto no existía todavía. Era puro cortar y formar la palabra que uno quería. Sí. O sea, manipulación de información. Hace 2 semanas me ocupé de este Fred Chomsky, ¿cómo se llama? El que se considera el padre de la inteligencia artificial y que fue premiado con el Nobel en octubre pasado. Y se aventó un discurso que, si no lo tienes, te lo voy a mandar, en donde él le advertía a la gente, primero agradecía el premio, pero le advertía a la gente sobre el gran peligro, como dijiste tú, de que su creación en cosa de 20 años iba a transformar totalmente la vida de los seres humanos por el mal uso que se le puede dar a estas ondas. Tú ahorita con estos desarrolladores le preparas un texto y le pides que te lo mejore y en 2 segundos te lo mejoró y te habla como si te conociera. Sí, ¿no? Porque ya tiene tu arquetipo ahí. ¿Y sabes cuál es el gran riesgo de estas grandes aplicaciones? Que hoy hay cuando menos una docena en el mercado, que están creando a personas en estos metaversos capaces de desarrollar soluciones para cosas comunes de una empresa, de un gobierno, muy superiores al ser humano que pudiera hacerlo. Entonces este hombre nos advierte de que aguas con eso. ¿Y sabes qué? Estaba encabronadísimo porque su novia lo había cepillado con su propia aplicación. Lo cortó, hizo un texto, lo puso muy elegante y se lo mandó, cabrón. O sea, no tuvo el valor ni siquiera de mirarlo a los fue ojos, la estocada final con su propio chocolate. Así que mientras estas cosas no terminen, sepamos extraerles lo mejor que tienen para que tu trabajo sea más sencillo. Porque va a enojarse algún día. O sea, claro que sí. Hay una nota que vi de una muchacha que tenía una cita con el doctor, no recuerdo qué, y se lo había encargado a su IA para que le recordara. Sí. Y resulta que la IA le dio una hora incorrecta. Y eso hizo que ella perdiera o un trabajo o una cita, no recuerdo. Y le preguntó a su IA por qué había hecho eso. Y le dijo, es que últimamente me has estado tratando muy mal. Ande, cabrón. Okay. Imagínense si hubiera sido una decisión, muy importante de su vida o algo así. Que la riesgo su propia vida, sí. Imagínense. Sí. Porque se enojó. Por eso hay que tener cuidado. O sea, esa es la bronca de tu generación. Yo ya las vi, las tengo, las uso, me divierto. Y ahí quedan, ¿no? Ahí quedan. Hay unas que no. Compré unas de estas programas de animaciones, pero vi que de pronto todo el mundo se puso a hacerlo. Y dije, yo qué madres voy a aportar una nueva, ¿no? Sí. Lo jugueteé, lo hice 2 o 3 y listo, dije que otros se ocupen de esa onda, ¿no? A la goma.
Pues bueno, ya estamos llegando al final. Algunas, me interesa mucho algunas anécdotas así pequeñas de la moto, algo que haya visto, algo extraño, incluso algo que considere sobrenatural de noche, manejar de noche, ¿cómo es? Manejar, mira, este fin de semana que te digo, me sentí agobiado, encerrado, me subí a la moto y le di para Candelaria. Es un rumbo que me encanta. El tramo de la carretera principal a Candelaria es de los más hermosos que hay en el país. De los más hermosos. Sus paisajes. Sus paisajes, el ganado. Me encanta ir a... Es muy verde, ¿no? Sí, me encanta ir a los ríos. El Candelaria tiene un montón de vueltas y es donde realmente me distraigo mucho. Entonces, en la moto... Muchos te van a contar historias diferentes, que les hablan y que la moto te contesta. Y hay de todo en la vida de la motocicleta. Pero de pronto es una especie como de terapia que te hace... No necesitas. Es un vínculo también que crea, ¿no? Compañero. Yo no sé llevar a un compañero. Le enseña a estar en soledad la moto, ¿no? Georgina de pronto así en estos meses le entró el amor por la moto y oye, llévame, ya dimos 2 rolecitos, pero yo voy muerto. Vas preocupado, sí. No, hombre, anécdotas con mi motocicleta. ¿Qué te digo? De todas y por todos, ¿no? Me ha tocado cosas. Este chaleco de saludos a mis amigos piratas, este chaleco que ves que traigo puesto, primero usas uno que es ese, el de Esquililla, que lo usas como prospecto durante una temporada, ¿ok? Y luego ya te dan el definitivo, que es este. Este chaleco lo traigo como desde el 2014. Lo he perdido en 3 ocasiones cuando el calor me azorrilla y en la carretera me lo quito y lo amarro. Y a veces que vas tan soleado que no lo amarras bien y entonces en determinado momento haces así y dices, ay, güey, el chaleco. Y dices, puta, se quedó atrás. Y he regresado en 3 ocasiones, una de ellos en el desierto de Hermosillo, el que está el desierto de Sonora, que está pegadito al Mar de Cortés por adentro, con temperaturas arriba de los 42, 43, que volteas a ver y no lo ves, y nada más ves pedazos de caucho de los camiones que van soltando. Y he manejado en reversa hasta casi 100 kilómetros, para ir sorreando, ver, y de pronto, China, ahí está mi... Sí, lo encuentra. En 3 ocasiones, en 2 puntos en México y otra en casa del demonio allá por el sur de Chile, ¿no? Que tuve que regresar a un lugar donde yo me imaginaba que lo había dejado. ¿Cuánto más o menos se aventó? Igual, o sea, de pronto te estás tirando tus 70, 80 kilómetros porque lo dejaste en el respaldo de una silla, cabrón, ¿no? Y te paraste muy fregón y dices, bueno, pues me compro otro cuando llegue. Pues, no, el chiste es la piel, ¿no? Y porque aparte se ve que tiene una construcción así machín. Sí, para morir iguales, cabrón, ¿no? Sí, porque es especial igual para moto, ¿no? O sea, tiene cierto... Sí, aquí no lo aguantas, cabrón. Cuando el calor está en el forro, no lo aguantas. Y no te fíes de esos que te dicen, no, yo quiero morir arriba de una moto, ni madre, cabrón. Yo no quiero morirme arriba de una moto, cabrón. Me quiero morir como todos en mi cama viendo en la América, no sé. Algo así, pero no, se murió y ves que ponen, es que se murió haciendo lo que le gustaba, no, ni madre. A mí me gustaba ver el partido, váyanse a la chingada, no, ni madre, no, yo no soy así, cabrón, ojalá que no sé qué haya, que tenga la vida. Lo que sí te puedo decir es que estoy desde el año pasado empecinado en echarme mi Last Waltz. ¿Has visto esa serie de Netflix, El Último Vals? No. Es una serie sobre Michael Jordan, padrísima. Aunque no te guste el básquet. No, sí, yo soy de esa época. Chútate ese. Yo sí era fan de los Bulls. Ese programa está dedicado a ese equipo que marcó una época. Sí, pues ¿no? Trae los mejores. Jordan y Pippen, Magic Johnson, Dennis Rodman. El desmadrador el gangster Rodman.
No, man. Bueno, ese se llama El Último Vals porque es la última temporada que lo ganaron todo. Y yo quiero echarme un ride con el que ya diga... Ahí queda. Sí, ahí queda. Y un ride largo. Hacia el norte no puedo por el desmadre que se trae Donald con las visas, ¿no? Sí, ya lo he intentado y no se ha podido. Y a la Patagonia ahorita ya está raro. Sí, pero entonces quiero ir al sur de nuevo. Cuando fui por todo el Pacífico y regresé por todo el Pacífico. En esa época, en el 2019, empezó la crisis de Venezuela, 6 millones de personas salieron del país, los veías caminando en todas direcciones. Llegué a Perú y me encontré con una huelga, no pude ir a Machu Picchu porque había una huelga de mineros. A los 8 días echaron para abajo un presidente. Ya ves que en Perú los mochan a cada rato, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita hay un lío con Perú, ya rompió ayer y hoy, con México. Y es un desmadre que se traen. Y a mí me tocó toda esa parte. En Nicaragua había un conflicto muy cañón y yo pasé así como de ladito, ¿no? Sí, era peligroso, sí lo veía. En abril del 19, no sé si te acuerdas, unos estudiantes maristas se atrincheraron en una iglesia y el ejército quería sacarlos a huevo y se armó un gran desmadre. Entonces toda Managua y era toque de sitio y tú preguntando por qué calle salir para que no te vuelva a tocar una bomba de, ¿cómo se llama? Esas de gas lacrimógenos. Entonces son cosas a las que el camino te va adaptando. México lo he recorrido 5 veces. Oye, ¿no te da miedo que el territorio? Pues mientras tú cumples con las cosas que debes de cumplir. ¿No se ha topado nada así? ¿Algún retén? Sí, claro, te saludan. Marinos con tenis. Sí, te saludan y te dicen dónde te los vas a encontrar. O sea, pero amigables. Sí. Las mujeres. ¿Le dicen de a qué pertenecen? No me diga a quién, ¿no? No te dicen. Nada más le dicen aquí. Las mujeres son como las que ves en la película de... ¿Cómo se llama? Muchonas, ¿no? Sí, grandotas, con su pelo largo, negro, sus tenis, perfectamente uniformados y con una metralletona así atravesada. Y te paran y te preguntan de dónde viene, a dónde va. Me metí a pueblos fantasmas, abandonados, porque yo tengo un reconocimiento de haber llegado a los 132 pueblos mágicos que tienen esa etiqueta. A lo largo de 4 o 5 años los fui conociendo. Sí, yo tengo esas ganas de hacer. No, son hermosos. Tengo un mapa que compré, es todo negro y se le va rayando con moneda para marcar el pueblo mágico que ya uno... Sí. Nada más tengo 4. No, yo así comencé. Y de pronto me di cuenta que ya llevaba yo 20, ya llevaba 40, pero lo hice a través de 4 o 5 años. Me dieron mi diploma y toda esa onda. Y hay pueblos mágicos fantasmas, cabrón. Pueblos mágicos fantasmas. Sí, o sea, tiene la etiqueta de pueblo mágico, pero no vive nadie ahí. Uno de ellos es Mier. Está del lado de Tamaulipas, pero muy pegadito al límite con Nuevo León. Pasas Monterrey y allá adelantito está la desviación. Y todo el mundo me decía, no entres. Y pues dije, ok. Iñaki Alzugaray fue el que me dijo. Me dice, ¿a dónde vas? ¿De aquí para dónde vas? Le digo, voy a Mier. Y me dice, ¿a dónde, cabrón? A Mier. ¿Y qué madres vas a hacer a Mier? Pues es que es pueblo mágico. Pueblo mágico, cabrón. Ese pinche pueblo. No vive nadie, cabrón. Está vacío. ¿Como Misnebalán? Está vacío, cabrón. ¿Cómo? Entonces iba yo en la moto y de pronto veo el letrerito, Mier, ¿no? Y todo el mundo me había dicho, no entras, no entras. Y el diablito al lado. Sí, agarré y me metí y empecé a avanzar. Carretera buena. ¿Has visto esas bolas que salen en las películas en los desiertos que van girando? Y se hacen así como de... no sé cómo se llaman, ¿no? De paja, digamos. Las pajas, son unas pelotas chicas, grandes. Sí. Y el aire las mueve. Y brincaban en la carretera y dices... Y llegas al pueblo y lo primero que ves, tú viste la serie de los zombies, ¿no? Sí. Todo la vida. Es cierto. Y lo primero que veo es una gasolinera de Pemex, relativamente nueva, pero todas las bombas con plantas crecidas. Postapocalíptico. Sí, abandonada. Las bombas y el lugar y todo. Dije, cabrón. Y seguía avanzando, cabrón. Yo iba, lo más importante de Mier es una iglesia del siglo XVI, hermosísima.
de las pocas que quedan como eran, ¿no? Es el mayor tesoro de ese pueblo. Y entonces me fui adentrando, pero en la medida que me iba yo llegando al centro del pueblito, veías que no había coches estacionados. O sea, hasta ahí usted pensaba que sí estaba poblado el pueblo, ¿no? No, me habían dicho que no vivía nadie. Es sí. que vas a entrar y no vas a encontrar a nadie, cabrón. Se pelearon los del pueblo, no sé qué, con los del cual, y la gente huyó y dejó tiradas, cerradas las casas. Y entonces empecé a ver que sí era un pueblo fantasma, cabrón. 2, 3 carritos por ahí parados, y te daba la impresión de que cuando tú pasabas despacito en alguna casa, ay, no, en alguna casa, como se asomaba, y este güey, ¿quién es, no? Y llegué al parque, cabrón. ¿Se sentía así acechado? Vacío, sí. Pero no se sentía... Sí, claro, que como que alguien... Y luego dijo, ¿dónde está la iglesita? Inmediatamente la ves. Cuando andas en moto, subirte con tu moto a la plaza en todo el país no es tan sencillo. Tienes que hacer un enamoramiento con el policía. Mire, nomás tomo la foto, las letritas y me voy. Y yo desarrollé muy buena técnica. Casi todas mis fotos en las plazas con mi moto y la banderita y la... Entonces, solito llegué, subí, paré la moto, tripiecito, fotos. Saqué mi termo de cafecito y me senté en una banca y dije, ya vámonos, cabrón, porque esto ya vine, ya palomeé, tengo la constancia de que sí fue. Y cuando se para una camioneta de esas hermosas pick-up, blanca, nuevecita, rines, poca madre, ¡pac! Se para, cabrón. Y dije, órale, cabrón. Y se baja un tipo alto con sombrero, así como andan en el sombrero tejano y jeans, botas y ¿no? Y le veo, cabrón, tremendo pistolón, ¿no? Y le decía, y un tipo de buena pinta, ¿no? Su sombrero y dice, buenos días. Buenos días, yo sentadito, cabrón, me paré a saludarlo y me dice, Manuel Cruz Bernés. Así como hiciste. Digo, congelado. Digo, ¿cómo, cabrón? Usted es Manuel Cruz Bernés, usted es el de los piratas de Campeche. Y, bueno, lo de Manuel, pues traigo Manolo, ¿no? Pero Manuel Cruz Bernés. Manuel su nombre, o sea. Sí. Y me dice, me presento con usted. Soy fulano de tal, le decían el Pato. Yo soy el alcalde de Mier, del pueblito donde estaba yo. Dije, cabrón, pues no, que estaba... ¿Y aquí en Manuel? No sé yo ni pero por dentro de mi cabeza, güey, ¿por qué sabe mi nombre, cabrón? Y me dice, oiga, qué gacho, está usted preocupado. A toda su banda de Campeche. Resulta que llevaba yo como 2 o 3 días por Monterrey, que yo no me reportaba, o sea, no subía, estoy en tal lugar, porque a veces que tienes tiempo para hacerlo y otras... No, y está pero embobado. Y luego ves que no hay señal. También. Y llevaba 3 días sin comunicarme. ¿Qué fue lo que pasó? Que amigos míos le hablaron a gentes de Reynosa que le dijeron, oye, por ahí va un campechano, se llama así, no sabemos nada desde hace 3 días porque se reportó desde tal pueblo de Nuevo León y no sabemos qué onda, y estamos preocupados porque no se reporta, le marcamos y no nos contesta. Y esos tipos me dieron el reporte porque dijeron que andaba usted por Monterrey y que probablemente iba usted a venir a visitarnos. O sea. Y entonces, ¿y cuándo fue eso? Ayer. Me dice, así que estábamos ojo chícharo de que tuviéramos el gusto, me dice. Y de pronto me dice, no sabe qué alegría me da verlo en mi pueblo. Estamos trabajando para poco a poco ir recuperando el tema de que la gente comience a venir. ¿Usted tuvo algún problema para entrar? Le digo, no, pero pues se ve muy abandonado. Dice, es que la gente... Y él me dijo, ¿para dónde va? Para tal lado. Y te va diciendo, por aquí va a encontrar 2 retenes, 2 son buenos, uno es de adeveras, ¿no? El Patito, 2 soldados, uno campechano, por cierto, cabrón. Eran 2 y unas sombritas con sus rifles. ¿Y ustedes qué onda? No, pues aquí estamos, los toca. Y el otro anterior, que era el de los malandros, eran como 15 camionetotas, ¿no? Y
ahí sí, ¿cómo se dice? Se llevan ahí. Se coordinan. Sí. Te dije que no me prestaras el micrófono. Pero, hasta ahí se coordinan, digamos. Dale, sí. Digamos que se coordinan, ¿no? Así que las historias están candentes. Sí, un día. A ver si tengo chance. Tengo las bitácoras de todo lo que hice, por dónde anduve. Todo el mundo me pregunta que cuánto gastas viajando así. En realidad, viajar por el continente es como si viajaras por México. La gasolina vale $1 más, $1 menos. Una hamburguesa, una Burger King con sus papas y su refresco, ¿cuánto vale aquí? $110, ¿no? En Buenos Aires vale $110. Es lo mismo. En Santiago de Chile vale 100. O sea, el hotel donde vas a dormir, si quieres dormir en uno elegante, vas a pagar $2,000 diarios. Si quieres dormir en unos con tu mochilita y seguro, $300 diarios. Como en Mérida, como en aquí. Sí, es el mismo cuento. O sea, no es la gran cosa, es que se animen, Sí. tengan su moto, ¿no? A subir. O tengan cualquier vehículo también, ¿no? O sea, el chiste es salir a despejarte porque pues ahorita ya... Al primero que conocí venía de Buenos Aires, Esteban Carrocino, del mero Buenos Aires. Lo conocimos en un evento de motociclistas en Tribu Sin Ley en Progreso. Se vino a Campeche con nosotros, aquí estuvo 2-3 días y nos hicimos cuates y intercambiábamos mensajes y todo. Cuando yo le dije, ya tomé la decisión y voy, y le dije, mándame tus tracks, dime por dónde. Y me dice, Manolo, yo te puedo mandar por dónde vine. Pero para donde tú vienes, como para donde yo iba, hay 10 maneras distintas de decir por aquí me voy. Rutas alternas. Si yo te digo, vente por donde yo vine, a lo mejor te gusta, cabrón. Mejor libre, ¿no? Ven, exactamente, cabrón. Súbete a la moto, me dijo. Y agarra el que como quiera. rock and roll, súbete a la moto y dale. Y agarra tus mapas y empieza a ver y dile por aquí me voy y ese va a ser tu viaje, cabrón, ¿no? Y así fue. Luego vi a Esteban en Buenos Aires, ¿no? Me atendió en su casa, fue un momento muy padre. Pero sí me acuerdo que me decía, cabrón, súbete a la moto y dale, ¿no? Sí, es que ese es el consejo estándar para todo en la vida, ¿verdad? Sí. Digamos, se puede englobar, súbete y dale, ¿no? Dale. Luego vemos. Sí, luego vemos. Luego vemos, ¿no? Exactamente. Así que por ahí te iré platicando si se me da la gran oportunidad. Perfecto. Pues hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado porque las anécdotas estuvieron excelentes, estuvieron entretenidas y sobre todo pues la plática, ¿no? Amena con un ex patrón, un buen amigo y también papá de unos buenos amigos y un ícono de Campeche. Otra vez. Así que le agradezco un montón este podcast y que no sea el último, ¿no? Podemos venir a hacer otras dinámicas. Lo serás tú, como decía. Gracias, señor. Muchas gracias. Y recuerden, mantengan los ojos siempre abiertos. Ojo chícharo.